Yo de verdad que la pasaba muy mal y yo sentía que nadie iba a entender por qué. O sea, estás en Canadá, todo es perfecto. ¿De qué te quejas? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Los Mijos Diseña. Yo soy la Mija. Hoy les voy a contar un par de cositas que me han pasado últimamente en estos 2 años. Así que quédate y te cuento. Sin temor a equivocarme, diría que todos tenemos ciertas áreas de la vida que nos da miedo perder el control. La gestión de tu tiempo, por ende tu rutina, la independencia, ya sea independencia financiera, tu situación laboral, en sí hacer el control sobre tomar las riendas de tu vida. Y cuando llegué aquí a Canadá, siento que ese fue uno de los choques más grandes a los que tuve que enfrentarme y me llené de muchísima frustración y me llené de ansiedad. ¿Por qué? Inclusive mucho antes de nosotros poner un pie en este país, veníamos cargando con un cambio de ley que literalmente nosotros pusimos la demanda de la visa de estudios el 9 de junio, me acuerdo. No, perdón. Pusimos la demanda de estudios el 6 de junio y el cambio de ley fue el 9 de junio. Entonces, en ese momento, el asesor que me ayudó a mí con todos estos trámites me llamó a decirme como no, mira, pasó esto, no te preocupes, que ve todo el tiempo cambia las leyes y todo, pero entonces ya había un precedente, ya había algo que nos hacía venir con mucha ansiedad, que traíamos una maleta pesada desde el día que tocamos este país. Entonces, claro, toda esa ansiedad que yo sentía, obviamente no solo la sentía yo, era una ansiedad compartida que también tenían mis compañeros de estudio, que también la tenía el mijo, las personas de mi familia que lo sabían también. Entonces, la mayoría de emociones que yo estaba sintiendo cuando llegué a Canadá eran negativas. Me sentía estafada, sentía que me había equivocado, que había invertido los dineros de toda una vida en algo que no era. Y lo irónico del asunto, o lo que también como que me daba mucho enojo, era que sentía que las personas que había dejado en Colombia, mis amigos, mis conocidos y algunos familiares, pensaban que al contrario, que yo la estaba estallando, que ya lo había logrado todo, que mejor dicho, venir a Canadá era el top one de éxito en la vida. O sea, yo me lo pensaba que era así, ¿no? Que así me veían mis compañeros, como que ya yo la había hecho, yo la había sacado del estadio. Yo creía que ellos sentían eso y pues yo en cambio sentía que era todo lo contrario, que la había cagado. Y entonces sentía que las personas que había dejado en Colombia tenían un ideal de éxito en mí que no coincidía con mi realidad interna. Al inicio de todo este proceso, lo que más me frustraba era tener que depender de alguien para hacer prácticamente todo, porque como no teníamos el idioma, necesitaba muchas veces pedir ayuda y era muy frustrante, no me gustaba. Yo de verdad que la pasaba muy mal con esto y yo sentía que nadie iba a entender por qué. O sea, estás en Canadá, todo es perfecto. ¿De qué te quejas? Y yo pues me sentía completamente sola. Cualquier persona que pudiera leer mi mente, que obviamente nadie puede hacerlo, se imaginaría como, ay, pero ella allá está con su hermana, está con su familia, viajó con su esposo, ella la tuvo súper fácil. Y yo no niego que uno de los mayores privilegios que yo tengo es que cuento con que mi hermana está acá. Para ese entonces no estaba mi mamá, ahorita sí, y mi hermana me apoyó desde muchísimo antes de que viajáramos, nos ayudó a conseguir muchísimas cosas. Yo vivo eternamente agradecida con ella por eso y de verdad que es una de las grandes ventajas que yo tengo.
en comparación a muchas personas, pero a pesar de que cualquier persona podría decir esto o decir, ay, claro, es que ella, ¿cómo no? Ella como si no, si viajó primero con su esposo, segundo, pues allá tiene todas esas ayudas y todo eso, ay, ella súper fácil, ¿no? Pero yo la verdad era que me sentía muy sola. Yo me sentía como si fuera un pajarito que hubieran metido en una jaula y hubieran puesto frente a una playa. Así me sentía yo. Y pues creo que lo que tenía era depresión. Sin embargo, a pesar de que me sentía así, tenía también como una fuerza adentro, como unas ganas locas de cambiar eso, de como que no caer ahí en ese foso y cambiar toda la situación. Me sentía, en ese entonces, me sentía arrepentida, sí, demasiado, demasiado. Yo decía, pucha, ¿qué hice? ¿Cómo me, ¿Qué hice? ¿Podía volver el tiempo? No. Recuerdo que una vez estando en Montreal, y yo recuerdo así todo cual memoria fotográfica, estaba yo en la habitación y estaba acostada, arropada, súper triste, pensando, para ese entonces había demasiada incertidumbre en nuestro proceso, en nuestro estatus por este cambio de ley. Y yo recuerdo que para ese entonces yo pensaba, no puede ser que yo haya invertido tanto tiempo, tantas ganas, tantas ilusiones, tanto dinero en este proceso y que yo me vaya a ir y no haya podido hacer nada conmigo. Simplemente haya venido a pasarla mal y vaya a llegar a Colombia y cómo le fue, pues bueno, no hice nada, porque para ese entonces yo me iba a devolver. Yo decía, no, yo me voy para, o sea, esto termina. Yo decía, este año pasa, esto termina y me voy. Así que, bueno, llena de resignación, comencé a actuar un poco en automático. Dejé de planear y literalmente yo pasé de ser una persona que cuadraba una agenda de me paro a tal hora, hago esto y organizaba como que su día, su semana y trataba de cumplirlo y llevar una rutina a no hacerlo, dejé de hacerlo por completo y dejé simplemente como que todo fluyera y también empecé fue a cumplir. Entonces yo vine con el estatus de estudiante, no pude conseguir trabajo por eso mismo, porque cuando buscaba me decían como que no, usted es estudiante, usted tiene que estudiar, cosa que me chocó demasiado porque en Colombia, al contrario, se supone que uno va haciendo la carrera, pero al tiempo va buscando meterse al mercado para no perder tiempo, para salir con el título y ya tener cierta experiencia y cierta cancha y contactos, etcétera. Y acá no, acá pues no conseguía, no tenía el idioma tampoco también. Y entonces yo dije, bueno, tengo que estudiar, entonces voy a estudiar, voy a cumplir y ya está. Entonces empecé a actuar así como en automático. Me costó horrible eso, porque como digo, pasé de ser una persona organizada, una persona que prevé, que planea, a dejarme llevar. Y bueno, así, así lo hicimos durante un tiempo con mi hijo, entre que hacíamos la francización, nos adaptábamos a la vida, hacíamos compras, atravesábamos el invierno y siempre que llegábamos a la casa con mi hijo, fuera que estuviéramos haciendo lo que fuera, y nos quitábamos las botas, la chaqueta, llegábamos obviamente cansados porque el frío agota muchísimo. Yo le decía a él como que hoy lo logramos, un día más, literalmente íbamos un día a la vez. Pero al mismo tiempo, por mi personalidad, no sé, por mi pasado, como solía ser, tenía esta cosita de no me lo creo, de no puedo, yo no soy así, yo simplemente no abro los ojos y espero que el día venga como venga, no, yo no es mi forma de ser. Me niego a que la vida sea así. Sobre todo era porque me sentía mucho sin rumbo, como muy perdida y como que ahí nada más. Como no conseguía trabajo y como también me daba muchísima arrechera, porque cuando
o sea, como digo, la ansiedad era compartida con todos mis compañeros de estudio y algo que pasaba mucho era que yo iba al college y conversaba con ellos y entonces todos estábamos atravesando nuestros procesos y yo sentía que para la gente era más fácil caerle encima a alguien más y decirle como que, claro, es que usted sí puede porque usted no trae hijos. Y digo, bueno, claro, es que usted sí puede porque usted tal cosa, o porque usted vino con su marido, o porque usted tiene no sé qué dinero, o porque usted tiene no sé qué amigo aquí, o porque efectivamente siempre salía, pero usted tiene acá a su hermana. Y a mí eso me... Pero en últimas, pues bueno, yo no conseguía trabajo, no tenía dinero, estaba completamente dependiendo de mi hijo y no me gustaba, porque siempre había sido como esta chica empoderada que se manda sola y súper independiente y que, bueno, entonces me comí ese orgullo de decir como que fue pucha, voy a tener que pedirle ayuda a mi hermana, pero pues sí, o sea, pues sí, ese era mi plus acá, mi ventaja, entonces sí, le pedí ayuda a mi hermana y me ayudó a conseguir trabajo en Gatineau y, y no, o sea, mi orgullo no era con ella, no era con mi hermana es un sol, un amor, era con todo, o sea, todo alrededor. Yo no quería, o sea, no sé, yo sentía como que era sinónimo de debilidad tener que engancharme al mercado laboral a través de ella, ¿sí? Pero de malas, o sea, tenía que pagar las cuentas, tenía que ponerle orden a mi vida y entonces el dinero no es el fin, pero pues te da una tranquilidad que hay que admitirlo. Y de malas comencé a trabajar, aproveché mi plus, mi hermana. Pasé 3 meses viajando entre Gatineau y Montreal porque pues trabajaba entre semana en Gatineau y estudiaba en Montreal el fin de semana. Y esta sensación de yo misma, yo solita, agarrar una maleta, subirme a un carro que maneja una persona de cualquier país, África, Asia, de cualquier otro lugar o de aquí inclusive, ir con otros 3, 4 compañeros también del extranjero, me volvió y me dio esa sensación de independencia, de que yo soy capaz de manejarme sola, yo soy capaz de viajar durante 2 horas y media con completos extraños y me sentía libre, volví a recuperar esa libertad. Me gustaba, me sentía como que era una nómada, como que, como que estaba viviendo ahora sí un poco de la aventura y vi cuánto cambio de clima hubiera podido ver durante ese camino porque vi el paso del verano al otoño, ¿sí? Del verano al otoño. Me llovió, me, también literalmente un día me agarró una alerta de tornado, entonces vi el cielo roto, también por ese lado me gustó mucho. Y también me parecía romántico el hecho de encontrarme cada fin de semana con el mijo. Era era romántico. Por supuesto, al estar trabajando yo también, ya las cuentas empezaron a mejorar y eso también trae mucha paz. Para ese entonces también hice las paces con este temita de sí, aprovechar y afortunadamente tener a mi familia aquí. Y me desprendí un poco también de todo el tema del cambio de ley, o sea, literal me enfoqué en ocuparme de mis asuntos, cuáles eran mis prioridades, terminar ese estudio, disfrutar el tiempo con mi familia, mi mami ya había llegado también, mis sobrinas, y pues ya, o sea, enfocarme y pues todo eso me ayudó a ir sanando muchas cosas. Cuando ya terminaron los estudios y nos enviaron el correo de que habían diligenciado el diploma y que ya podíamos pasar a recogerlos, bueno, llega un temita como de ya ahora y con los compañeros del college, con los chicos, nos organizamos para ir a hacer el cambio de estatus. Esto fue una experiencia muy bonita, pero yo todavía no me atrevo a contárselas porque nosotros todavía estamos en proceso y pues uno nunca sabe. A mí todos estos temas me dan muchos nervios, entonces esto
cuando seamos residentes se los iré contando porque de verdad que fue una experiencia también muy chévere. Y bueno, sigamos. Spoiler del tema, lo que sí fue que nos dieron 3 años más para permanecer en este país. Y después de eso que vivimos, yo el día, o sea, ese día que ya hicimos el cambio de estatus, que nos dan 3 años más, llegué a la casa, llegamos a la casa con mi hermana, mi hijo, y me dolía horrible la espalda, pero no por ese día en sí, sino porque llevábamos un año cargando con una maleta de angustia, yendo a estudiar sin saber qué iba a pasar, si iba a valer la pena. Y ya cuando nos dicen, bueno, sí, pueden pasar 3 años más aquí, es como que me la quité, pero es como si el cuerpo hubiera estado tan tenso, tan, ¿cómo se dice? Sí, o sea, hubiera estado tan erguido y soportando toda esa presión que me la quité, entonces me cayó un dolor de espalda así, pero al otro día amanecí renovadísima. Ahorita hay muchísimos cambios de ley, ahorita hay muchísima gente con el estatus de estudiante internacional en Montreal y en cualquier parte de Canadá. Y a todas estas personas de verdad que me gustaría decirles, expresarles que los abrazo muchísimo, los entiendo demasiado. He visto ya varios videos de gente que sale a decir, mira, llevo estudiando tanto tiempo, llegué para cuando yo llegué, para cuando el cambio de ley, me dijeron, tengo que seguir estudiando en tal lado porque así garantizo los 3 años y ¡pum! Me cae este cambio de ley y hay demasiada incertidumbre, hay demasiada angustia, la inversión es altísima, la apuesta es grandísima y yo de verdad, de corazón, espero que sea lo que sea que pase con todas estas personas, sea para el beneficio de todas estas personas, sea bien que si su destino es permanecer aquí o volver, que la experiencia los haya fortalecido y valga la pena porque yo lo viví, yo lo sentí y es una angustia horrible, es un sub y baja de emociones, es muy difícil y a mí me enoja que para cuando nosotros llegamos, digamos que empezaron todos, no sé si empezaron porque todo el tiempo dicen es que en Quebec cambian las reglas del juego todo el tiempo, pero yo pensaba que nosotros íbamos a ser de las últimas personas que pasaran por esta situación y con el tiempo yo me enteré que no, que ciertas agencias, ciertos coles siguieron trayendo estudiantes a hacer inversiones altísimas sin ningún tipo de garantía. Y ahorita todas esas personas están con el creo en la boca y de verdad que los entiendo muchísimo, les mando muchísima buena energía para que todo salga de la mejor manera y por el otro lado de las agencias y todo eso, de verdad que paren, o sea, bueno, ya, no quiero decir más. Si por mí fuera y si es el deseo de todas estas personas quedarse, yo diría para todos hay, que todos se queden porque sé que hay mucha gente, sé que hay gente que no lo hace, pero sé que la mayoría es gente que ha invertido muchísimo sus esfuerzos, sus ganas, su todo y de verdad que se lo merecen. De verdad que si estás pasando por esta situación, que sepas que te entiendo, que te respeto y que sobre todo te admiro mucho y te abrazo desde aquí. Bueno, nos mudamos a Gatineau y ya llegados aquí, digamos que se vuelve a vivir como otro mini proceso de adaptación, como otra pequeña migración, porque sí, la vibra y la ciudad, Gatineau es como un pueblo grande, es muy diferente a la vibra y la manera de manejarse en las cosas en Montreal, entonces costó un poquito, pero ya muy diferente, ya traíamos la base de la francización, ya veníamos como más, ya habían otras cosas y ya había por supuesto una garantía de que íbamos a estar aquí un buen tiempo y que lo que hiciéramos iba a valer la pena. Comenzamos a estudiar para presentar el TEFAT. De todo ese proceso les hicimos una playlist que les puedo compartir para que si esta información les es útil a ustedes y se están preparando también,
pues sepan cómo nos fue a nosotros, cuáles fueron las herramientas que nos funcionaron a nosotros, entonces se las puedo dejar en la descripción o en algún ladito para que pues conozcan sobre el tema. Entonces, bueno, comenzamos a crear una rutina ya más estable aquí en Gatineau. Sin embargo, hay algo que me ha dolido desde que llegamos aquí a Canadá, es que yo creo que lo que más difícil ha sido para mí de todo este proceso ha sido el no poder de manera formal ejercer mi profesión. A mí esto me dolía demasiado y me agobiaba una culpa horrible que tenía porque yo no sé si es paranoia mía, yo solo soy una persona muy paranoica, entonces en cuento. Pero una vez en Colombia, haciendo un proceso de selección para un trabajo, hice una prueba técnica, una prueba psicotécnica, y había una, había una pregunta que decía, de las siguientes profesiones alternas, ¿qué preferiría hacer? Y las respuestas eran A, piloto, B, artista, C, recepcionista. Yo hice la prueba, la terminé, y cuando la terminé le fui a contar al mijo como que, ay amor, mira que me salió esta pregunta súper random, que de las siguientes profesiones, ¿qué preferiría hacer? Y entonces me dice el mijo, bueno, ¿y tú qué pusiste? Y yo dije, no, pues yo puse que recepcionista. Y él me dijo como, mija, nosotros somos artistas. Y yo, ¿qué? Lo que pasa es que en ese momento yo había interpretado la respuesta artista como que si fuera como Britney. Y yo dije, ay no, pues yo tampoco quiero ser Britney, yo tampoco quiero ser tan famosa. O sea, no había caído en cuenta de que lo que yo hago es del gremio. Y él me dijo, casi se estortilla la risa, ¿sabes? Me decía, mija, estás aplicando para un puesto de analista creativo. Te preguntan a ti de las siguientes profesiones que quería hacer y tú respondes recepcionista. Y yo le, bueno, mijo, porque yo también no quería ser piloto, a mí me da miedo volar en avión. Y él como, diablo, mija. Entonces, bueno, yo cuando en mis momentos sensibles, cuando me entra el extrañar mucho mi profesión y todo eso, como que me acuerdo de este momento y yo decía, pucha, pero es que ¿será que yo me lo busqué? También durante un tiempo ejerciendo en Colombia, hubo un tiempo en que, un tiempo en que yo me quejaba mucho de la profesión, sobre todo porque trabajaba demasiado y la paga era poquita. Entonces, pues como les digo, el dinero no es el fin, pero te quita muchas angustias y entonces como que cuando caían esos días grises, yo decía, mierda, yo decía miércoles, o sea, una vez escuché por ahí un dicho, es un dicho bobo, que dice como que Dios no distingue entre la queja y la oración. Entonces que hay que tener cuidado cuando uno está quejándose y quejándose. Digo que mi mamá me diría como que hija, no, Dios no es castigador. Pero entonces pues yo sentía que por haber tenido esta experiencia le había enviado al universo el mensaje equivocado de que yo quería ser recepcionista. No porque ser recepcionista esté mal ni nada por el estilo, sino que eso de que uno está apachurreado y piensa muchas cosas. Si quieren algún día también les puedo hablar de lo que ha sido esta experiencia y de qué es ser recepcionista de confianza, como le digo yo. Yo me sentía cual marido infiel, cual uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Como que tenía todo ese sentimiento de culpa. Yo decía, juepucha, yo no me hubiera quejado de pensar de que tenía, de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, de que realmente no me equivoqué cuando estudié lo que decidí estudiar, y que había empezado poquito a poquito y que había sido escalable en el tiempo y que me lo gozaba muchísimo y que ahora no estaba pasando. Entonces me sentía como un marido infiel de que había perdido algo muy valioso. Yo sentía que de una manera u otra yo me había buscado este destino que ahora tenía. Me atormentaba muchísimo por eso. Hasta que un día yo dije, ya, me cansé.
me cansé. Me cansé de la tusa, de verdad que ha sido, yo creo que la tusa más dura por la que he tenido que pasar, de estar triste, me cansé de la quejadera, del guayao. Dije, esto ya pasó de castaño oscuro y ya no va más. De verdad que yo nunca había tenido una tusa tan larga, la tusa de mi vocación. Me duró bastante. Y dije, bueno, lo siento, pero ya yo voy a meterle la ficha a los mismos diseña. Si nosotros creamos este espacio, bueno, esta idea surgió hace ya bastantico tiempo y durante un tiempo yo como que no le daba el valor, o sea, como que todo empezó muy rápido, sí, pero también yo sentía, porque yo nunca había trabajado sola como creativa. En la universidad y en la carrera siempre había trabajado con un equipo donde habían comunicadoras, había un copy, había editores de video, había fotógrafos, otros gráficos, un ejecutivo de cuenta, un líder creativo. Y entonces estar solo yo y con el mijo manejando los mismos diseños de este proyecto, yo sentía que estaba así como la canción que dice como Que yo me voy a soñar a ese mundo que inventar me tocó. o sea, como que no encajé aquí, entonces bueno, me lo creo, me creo mi... Y claro, como lo estaba haciendo así desde ese lugar, así como que no le veía muchas cosas valiosas que ya estaban pasando, es decir, ya hemos tenido clientes, sí, lo estamos haciendo solos, hemos cometido errores, hay que ser autocrítico. En cuanto a esto es complicado porque al tener un equipo, pues cuentas con los ojos de varias personas que conocen el medio, que conocen cómo se manejan todos los asuntos y puedes decir, no, mira, ajusta esto, haz esto. Y en este caso, pues somos el mijo y yo los que tenemos que tener esa autoevaluación, ese autocriterio, decir, esto sale bien, esto no sale bien, esto hay que mejorarlo, no sé qué, y pues es todo un trabajo. Como estaba en ese foso, en esa tristeza, ver ese panorama como tan gris, no me daba cuenta de lo valioso que está haciendo esto. Y ahorita ya yo digo, no, o sea, sí, hay que aplaudirlo, o sea, le estamos echando ganas, lo estamos haciendo con el tiempo con el que contamos y no salimos tan seguido como quisiéramos, pero pues está valiendo la pena y es lo que importa, estamos aprendiendo y pues nos está dando también esto un traguito de humildad para pues saber, para como calmar ese ego que se vio tan dolido durante mucho tiempo. Qué mal por mí porque no me estaba dando mérito, ya han pasado ciertas cosas, entonces dije no, ya no más, o sea, vamos a darle el valor que esto requiere, vamos a ir lento, pero, ¿cómo es que dice? Sin prisa, pero sin pausa y todo se va a ir dando. Decidí tomar nuevamente el control sobre las cosas que sí puedo controlar, como tomar decisiones sobre mi conducta y sobre cosas que yo puedo decidir, por ejemplo, cómo vestirme, cómo afrontar los días. Bueno, sí, mi sueño no, en la vida no era ser recepcionista, pero voy a poner una buena postura y voy a ir y voy a ponerle una buena energía para que el día se pase bien, para que no sea una tortura, para que al cambiar esta actitud, esta conducta y tomar una mejor postura, entonces también uno como que se llena de cierto empoderamiento y pues afronta mejor las cosas, las tareas que toque hacer, lidiar con el idioma y con, pues bueno, el trabajo en sí. Y eso también me ayuda a encontrar una mayor sensación de libertad y un propósito, una razón por la cual pararme día a día, arreglarme y pues ir. Algo que también me ayudó muchísimo a volver a sentir esa libertad fue usar como medio de transporte la bicicleta. Nosotros compramos ahorita en el verano unas bicicletas para movilizarnos acá en Gatineau, porque acá pues lastimosamente el sistema de transporte sí está muy quedado y con las ciclas todo cambió. Tenemos que hacer un video con el mijo de eso porque sin duda fue de las mejores compras que hemos hecho hasta ahora y es muy rico y si yo pienso, yo nunca he montado bici ni enojada ni triste, me he mojado obviamente,
estaba a punto de caerme, tengo que tener cuidado, pero la sensación, o sea, de que tú dices, tengo que ir a tal lado, agarras tu cicla, te vas y ya, es lo más rico que hay, no tienes que pedirle permiso a nadie, no tienes que pedirle a nadie que te lleve, no tienes que esperar el bus, y acá pues se puede, es seguro, entonces delicioso. Tengo el control. Y entonces dije, bueno, ya, pues me lanzo, voy a seguir creando. Sin miedo porque pues creo en mí. Hay muchos podcasts y videos que he escuchado donde dice que, donde la gente dice es que el trabajo no te define y yo digo, a mí sí, a mí sí el trabajo sí me define porque la vocación que yo siento es muy grande y yo siento que no me equivoqué en lo que elegí es ejercer y me hace falta mucho hacer parte de un equipo y entonces me lanzo porque creo en mí, porque sé que tengo las capacidades, los conocimientos, porque ya estoy manejando el idioma y no tengo miedo y controlo mis pensamientos y confío en mis capacidades. Y porque de todas maneras, pase lo que pase, pase lo que pase, yo voy a seguir diseñando. O sea que consiga chamba y entre en un equipo creativo, que fue pues una de las razones por las que vinimos a este país. Yo también tengo por ahí, había hecho un video de las razones que me han motivado para venir aquí, no lo terminé de editar, porque como estaba peleando con todo el proceso, como que yo decía, "Ay, me da jartera terminar esto, no tiene sentido", pero pues no, ahora sí, me voy a poner las pilas. Y pase lo que pase, sea que entre un equipo, una agencia, o sea que siga yo creando y diseñando en los mismos, lo voy a hacer con mucha pasión, con mucha entrega. Es la manera de expresarme, es ahorita mi bebé, entonces voy a seguir diseñando. Yo acá tengo unas notas, yo cuando hago estos videos por lo general primero escribo un guión, porque yo no es que tenga muchas habilidades comunicativas, yo escribo demasiado y armo historias y todo, hago planes de contenido, etcétera, pero me cuesta esta parte de como que la expresada. Entonces tengo acá unas notas, yo cuando escribí este guión, dice, mientras estoy escribiendo esto, estoy a solo unas horas de presentar una entrevista en francés y aunque tengo muchísimos nervios, ya de por sí me celebro por ser capaz de cambiar en mi conducta y por atreverme y porque entre tener un balance de control y a su vez dejarme fluir, me siento feliz porque siento que ha tomado todo un camino, pero siento que voy resurgiendo y voy saliendo del foso. También pues todo este proceso de la migración y de las peleas que he tenido, las tristezas y pues esa depresión que yo creo me autodiagnostiqué porque no, realmente no está diagnosticada. Yo he buscado muchas herramientas para salir de esto y una de esas es un podcast que he estado escuchando y quiero compartirte algunas notas que tomé porque uno, porque para acordarme yo después de esto. Y dos, pues si te sirven, tal vez te sirvan también si tú estás pasando por esto, pues te puedan ayudar. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de las emociones. A más emociones positivas, más calidad de vida y entonces tenemos que analizar, lo que yo entiendo de esto es que tenemos que sentarnos a analizar qué son las cosas, cuáles son las acciones que hacen que nosotros tengamos calidad, tengamos emociones positivas, porque a mayor cantidad de emociones positivas, mayor calidad. Sin embargo, siempre ten presente que hay que permitirse experimentar las emociones negativas para aprender a manejarlas. A través de tus pensamientos puedes controlar tus emociones. En el podcast que yo escucho ahorita, de donde saco toda esta información, el chico, el psiquiatra, dice, piensa en una fruta, piensa en un animal y ahora piensa en una cosa que sea independiente de eso y a ti te dicen piensa en una fruta, tú piensas en una fruta, te dicen piensa en un animal, tú piensas en un animal. Entonces es la manera de él enseñarnos que si tú pones un pensamiento en tu cabeza, lo logras. Entonces hacer este ejercicio de configurar tus pensamientos, poner pensamientos en tu cabeza que hagan que te generen ciertas emociones, reprogramarte, actuar en base a,
Por tanto, pues comenzar a sanar y a crecer a nivel personal y pues tener una salud mental, etcétera. Había escrito, permite sentirte triste, pero ojalá te aburras de sentirte triste para que comiences a actuar en pro a la sanación de esta tristeza. Tú puedes controlar lo que haces al respecto cuando ya te canses de cierta emoción. Entonces tú dices, así como les contaba, yo me cansé de estar triste, ya no quiero más días grises, esto tiene que cambiar, entonces me pongo en pro a actuar de. Una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es este espacio. Yo me siento, hablo aquí, luego me escucho, yo misma medito y me río y digo como que ha habido un progreso, hay material que nosotros tenemos grabado con el mijo que nunca no va a salir a la luz, de al principio de cómo me costaba hablar del proceso y siento que ha habido una evolución y me atrevo ahora a mostrarlo y pues esto me ha ayudado muchísimo, entonces también es un valor muy agregado a este proyecto de Lo Mío Diseña, es que ha sido para nuestra sanación. Bueno, ¿qué puedes controlar? Determinar tu conducta, que te sientas en el control de tu vida, de tus decisiones, es decir, por ejemplo, cómo te vistes, a dónde vas, cómo llegas a la chamba, con qué energía llegas y esto es muy importante porque esto es lo que te va a dar a ti bienestar. Literal, ahí es como me acuerdo cuando en cierta gente o post y eso, todo es cuestión de actitud. Todo está en la actitud. Mira, anoté esto. Cuando, por el contrario, decides querer controlar lo que no puedes, te pongo ejemplo el clima, que esté lloviendo, es algo que tú no puedes controlar. Y omites lo que sí podrías controlar, que es coger un paraguas y salir con el paraguas y no mojarte, es cuando llega la locura. Si tú transformas tu conducta, transformas tus emociones, lo que piensas, lo que haces y por ende lo que sientes. Nuestras acciones diarias son una palanca para cambiar cómo nos sentimos y esto se conecta con el principio de que somos arquitectos de nuestras vidas. Bueno, esto también tengo anotado. Dice, si abres tu abanico de pensamientos, tienes más posibilidades y tienes más herramientas para enfrentar cualquier cosa. Aprender a transformar tu centro de creencias y pensamientos es encontrar nuevas alternativas que te pueden traer soluciones a tus malestares, por ende, paz. Y bueno, otra cosa que anoté, que me voló la cabeza, porque bueno, yo no es que tenga mucha experiencia haciendo esto, yo hago ejercicio y cuando termino la rutina, que vienen los estiramientos, hay unas posturas que son como de yoga. Pero entonces me llamó mucho la atención y por eso la anoté. El yoga es un símil de tu vida. Es el ejercicio de aprender a respirar aún en la incomodidad. Una herramienta para desarrollar el control sobre tus pensamientos, emociones y acciones aún en situaciones difíciles. Es una metáfora de cómo, al practicar el control consciente en tu cuerpo y la mente, tu respiración, podemos llevar ese control a otros aspectos de la vida. Es decir, el proceso migratorio. Estás incómodo, la estás pasando mal, no te gusta la comida, no hablas tú, la gente a tu alrededor habla 574 idiomas que tú por supuesto no hablas. No tienes dinero, vives con la incertidumbre aquí de la gente de inmigración. Entonces es aprender, a pesar de toda esa incomodidad, respirar, tener conciencia, controlar lo que tú puedes controlar, mejorar tu postura, configurar tus pensamientos y echarle para adelante. El yoga es una disciplina mental que nos enseña a estar presentes y en control. Entonces, creo que voy a seguir practicando yoga. Ya para ir cerrando, esto es algo que, como les digo, a mí me gusta compartirlo con ustedes porque uno es para mi propio bienestar, dos es para que mostrarle a alguien que si alguna vez me llega a ver y que también está pasando por una situación similar, yo creo que le puede funcionar, o sea, yo les muestro lo que a mí me ha funcionado y les hablo desde mi propia experiencia, en mi proceso de sanación y espero que también, o sea, si te sirve, pues maravilloso. Si
Si llega a ser así y te identificas con alguna parte de esta historia, de este video, no dudes en contarme tu experiencia en los comentarios. Si te gusta el contenido, igualmente dale like, esa es una manera de motivarme a mí. Es una manera de que tú me envíes la señal de que, de que está quedando bien, de que haces parte de mi equipo creativo. Suscríbete también para que sigamos creando esta comunidad y para que pueda yo motivarme a seguir haciendo estas cosas. Y ya, nada, bye.